Hola, hola, buenos días. Bueno, estamos al primer domingo de este año 2026 grabando nuestro programa que irá en su horario que ya designamos el año pasado, que será domingo 3 de la tarde. Estamos por la mañana grabando y mira, no son casualidades, son causalidades. Eh, Hoy estoy grabando el primer programa también con mi invitado del año pasado. eh, Pablo Maro, por distintas circunstancias que nos obligan a conversar desde las ciencias sociales y entender las dinámicas de estos tiempos. Entonces, iniciamos pregonando idea por la cultura del pueblo, educar para transformar en su quinto año de misión. Hoy estamos a 4 de enero y debo informar que para este año volvemos de alguna manera a los formatos de los primeros años con un programa que tendrá marcado distintos elementos que son importantes para esto de educar, para transformar. Volvemos al tema del poema de la semana, volvemos al tema de los conceptos de la semana, noticias también. Y por supuesto el desarrollo del tema con nuestros invitados. Pero vamos a iniciar como creo que en todo el tiempo de pregonando ideas por la cultura del pueblo, con el pensamiento que es necesario para un poco ubicar no solamente la temática que vamos a atender, sino en función del tiempo en el que estamos. Entonces, voy con un pensamiento de Simón Bolívar que es pertinente no solo porque en este año, justamente a mediados de año, estamos en la conmemoración de los 200 años de aquel encuentro importante de toda nuestra región de la Via Yala, cuando estábamos configurando nuestras libertades y cuando estábamos configurando las autonomías de nuestros pueblos y nuestros territorios hace 200 años con el libertador Simón Bolívar, ese congreso anfictiónico que se desarrolló acá en 1826 en Panamá, junio, julio. Estaremos conmemorándolo quienes tendremos la capacidad de entender la necesidad de hacer un puente entre aquellos tiempos y estos tiempos en los que estamos viviendo, la reafirmación de esa autodeterminación de nuestros pueblos. Y me voy con un pensamiento de Simón Bolívar que dice, tenemos que ayudar todos los días al nacimiento de la conciencia cuando no la haya y al fortalecimiento de la conciencia cuando ya exista. En esa tarea, pues, nos vamos a encontrar gente como tú y como mi persona, Pablo, generando esas dinámicas para el fortalecimiento de la conciencia colectiva latinoamericana, el pensamiento latinoamericano. Y Eh, hoy inicio este programa sin el orden que va a tener a partir de la próxima semana, porque creo importante que en la media hora que van a tener cada uno de nuestros invitados a partir de este año, atender la temática que nos ocupa. El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Claxon, tiene una impronta no solamente en el mundo académico e intelectual de nuestra región. También lo ha tenido en esto que apuntaba nuestro libertador Simón Bolívar, en esa tarea del fortalecimiento permanente de nuestras identidades, el fortalecimiento de nuestras formas de pensamiento, de nuestras formas ideológicas que construyen la nación, pero que también construyen el proyecto colectivo de los pueblos de la América Latina. Bueno, y ahora podría decirlo antes. Lo identificábamos y ahora con mucha más fuerza en estos 200 años, ese pensamiento de Simón Bolívar trascendió a nuestras fronteras, trascendió a todo el sur global porque es el entendimiento del reconocimiento de quienes somos. Y por eso te tengo de invitado. Muchísimas gracias por atender la invitación nuevamente, Pablo, en un inicio de año que será un año que ya se avisora a partir del día de ayer, 3 de enero, muy complejo para la América Latina y por supuesto para las ciencias sociales.
Bienvenido Pablo Bomaros, el director ejecutivo de Claxon 2025-2028. Y vas a tener, Pablo, un periodo, ya lo estás teniendo, Pablo, un periodo bien convulso, bien complejo, pero que estas situaciones generan justamente esa dinámica que tú estás muy acostumbrado a desarrollar. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Rebeca. Bueno, un saludo para todas y para todos quienes están siguiendo este primer programa del año 2026 y un gusto estar aquí. Sin duda, en una situación bien compleja, muy desafiante, en una situación terrible, siniestra, aciaga que está viviendo la región, pero también, como tú misma dices, esto configura desafíos para redes como Claxo, como el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, desafíos para fortalecer nuestra red, para fortalecer y profundizar las investigaciones, el conocimiento de la región, tanto con perspectiva histórica como los desafíos presentes y sin duda proyectar un futuro con un pensamiento estratégico, crítico, transformador, que fortalezca redes, que fortalezca el trabajo colaborativo, que avance en las ideas actuales de la necesaria integración y unidad latinoamericana y caribeña y que entonces afronte estas coyunturas tan complejas de una manera colaborativa y entramando y fortaleciendo la red con su grupo de trabajo, con sus centros miembros y con las iniciativas que desde Claxo estamos impulsando y sin duda impulsaremos en este nuevo año. Mira, y en esa línea, Pablo. Creo que el redoblar el compromiso es obligante, no solamente de Claxo, sino de sus centros miembros. Y en ese sentido he visto un giro importante, interesante, de la importancia que tienen los centros Claxo de participar con mayor ímpetu en ese quehacer que viene desarrollando este Consejo Latinoamericano y desde este espacio que seguirá siendo, tengo que anunciarlo el día de hoy, un espacio de comunicación del centro miembro de CLATSO, que es el Instituto de Estudios Nacionales, el IDEN de la Universidad de Panamá, que he definido que a partir de este año ya no será solamente desde el espacio del grupo de trabajo al cual pertenezco, porque es probable que esté este año en dos grupos de trabajo. Y además, la buena noticia que te comparto, Pablo, es que no solamente la compañera Taira Stanley, que también está próxima a proponer un segundo grupo de trabajo que seguramente pues les irá muy bien a los compañeros de pueblos indígenas de la América Latina en ese trabajo que está realmente urgido y que Claxo lo ha entendido. La mirada desde los pueblos de la Via Yala. También vamos a tener otros compañeros y compañeras investigadores de Claxo en grupos de trabajo. Vale, entonces enhorabuena por ello, porque estamos ampliando desde mi centro de Claxon esa responsabilidad, corresponsabilidad que tenemos de construir pensamiento crítico y de construir propuestas colectivas para la transformación de nuestros pueblos. Entonces, en ese sentido, este espacio tendrá que abarcar todas esas amplitudes de miradas que tendremos desde mi centro de Claxon, el IDEN, en los distintos grupos de trabajo en los que estaremos, pues, los compañeros y las compañeras del IDEN. Así que esa es una buena noticia para ti y, bueno, también para nuestros oyentes y que aquellos que nos siguen en nuestro programa. Y por tanto, Excelente, Rebeca, excelente. ya, sí, sí, y por tanto, Excelente, digo. en Son este muy buenas noticias. 2026, realmente desde el IDEN y desde la Universidad de Panamá, entendemos que este espacio de construcción de pensamiento que es el Claxon nos puede servir, vaya, para participar, pero también para
proponer desde la Universidad de Panamá aquellas ideas que puedan ser realmente parte del engranaje de ese tejido que el pensamiento colectivo latinoamericano está hace un buen rato trabajando y que en este 2026 estamos urgidos de fortalecer, ¿verdad? Como dice Simón Bolívar. Entonces, eh, te digo, Pablo, que en el año 2026 a las universidades, pero también a centros distintos, porque eso también hay que decirlo, no todos los centros miembros de Claxo somos instituciones académicas, también hay institutos de investigación, ¿verdad? Y entiendo que hay organizaciones no gubernamentales que forman parte de este engranaje y en esa dinámica de expandir para Panamá, no sé cómo le llaman en otras universidades, pero nosotros llamamos esa tarea de extensión de la universidad. Va a ir esa dinámica desde el Instituto de Estudios Nacionales y todos los grupos de trabajo en los que vamos a estar los compañeros y compañeras. Entonces, para tu proyecto que nosotros nos adherimos desde el IDEN a tu propuesta y por tanto acompañamos tu candidatura para este periodo, entendemos que esa es parte fundamental de tu propuesta, Pablo. Exactamente, Rebeca. A ver, ahí hay dos cuestiones fundamentales. Por un lado es la participación activa, el protagonismo de los centros miembros para participar de las iniciativas que vamos proponiendo, pero también para generar propuestas propias que dinamicen y fortalezcan la red. Eso por un lado, eso es fundamental, ¿sí? Una participación mucho más activa, una red, decíamos hace algunos meses, una red mucho más capilar, ¿sí? Y Eso, creo que estamos avanzando en acciones para poder lograr eso. Y también lo que tiene que ver con la articulación y la incorporación de otro tipo de centros que no sean solo centros universitarios, sino, como tú misma dices, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, organizaciones sociales, inclusive algunas vinculadas con políticas públicas o con la agenda pública en la región para articular justamente academia, investigación, comunidad científica, profesores, profesoras, pero también articularla con sociedad civil, con organizaciones sociales y con política pública. Creo que eso es fundamental en estos momentos, justamente tender puentes entre la academia y las políticas públicas, entre la academia y los movimientos sociales, promover diálogos intersectoriales y multisectoriales para que justamente el pensamiento crítico transformador se pueda fortalecer y podamos reconocer diferentes dimensiones y espacios de producción de conocimiento, que sea un conocimiento con incidencia social, un conocimiento transformador y un conocimiento crítico en la región. claro. Y en esa línea, pues nos vamos a encontrar. Panamá tiene, además del Instituto de Estudios Nacionales, otros centros miembros que también entendemos desde tu propuesta la dinámica de generar un espacio de confluencia entre los centros de cada país y esa dinámica nos va a parecer interesante en el caso de Panamá y esperemos que en todos los países de la región. Y mira, en esta segunda parte de nuestra conversa, estoy obligada, Pablo, a conversar, a discutir, a reflexionar sobre esto que ha acontecido el día de ayer, 3 de enero del 2026, en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Y me gustaría iniciar estos minutitos que voy a conversar contigo leyendo el comunicado urgente a la comunidad internacional ante el ataque a Venezuela que publicó el directorio de Claxo, el comité directivo de Claxo, con esa responsabilidad que le caracteriza a este organismo. Y dice así, el Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, manifiesta su más enérgica y categórica condena ante la agresión militar ejecutada por el gobierno de los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela en la madrugada del 3 de enero de 2026. Este acto de fuerza
dirigido contra territorio y población civil constituye una afrenta a la paz mundial, una transgresión criminal del derecho internacional y una amenaza directa a los fundamentos de la convivencia soberana entre los estados. Consideramos que esta ofensiva armada representa un retroceso histórico hacia las prácticas coloniales al intentar someter por la violencia a una nación soberana y expoliar sus riquezas estratégicas, violando flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas y la proclamación de América Latina y el Caribe como zona de paz. Constituye al mismo tiempo un ataque frontal contra el principio irrenunciable de la autodeterminación de los pueblos, sentando un precedente extremadamente peligroso para la soberanía de todas las naciones del sur global. Este acto evidencia además una escalada de intervencionismos que desconoce el derecho inalienable de los pueblos a forjar su destino político, económico y social libre de toda coerción y amenaza externa. Ante esta grave coyuntura, el Comité Directivo de Claxo reafirma el derecho de Venezuela, conforme al derecho internacional, a salvaguardar su integridad territorial y la seguridad de su pueblo. Al mismo tiempo, expresa su profunda preocupación por la situación de las autoridades venezolanas, de la población civil y solicita de manera urgente al gobierno de los Estados Unidos que cese las acciones militares, aclare su situación y garantice su bienestar. Hacemos un llamado a la comunidad académica, a las redes intelectuales y a los movimientos sociales de todo el mundo para articular una respuesta colectiva de solidaridad basada en la denuncia crítica y la movilización coordinada, con el fin de detener la agresión y reivindicar el marco del derecho internacional. Finalmente, instamos a los estados y organismos multilaterales a asumir un papel firme en defensa de la paz y en rechazo a la intervención, promoviendo en todos los foros las acciones necesarias para asegurar la responsabilidad ante este acto de fuerza. La historia de nuestra América está marcada por luchas contra la dominación extranjera. Hoy, como ayer, la respuesta debe ser la unidad en la diversidad, la firmeza en la defensa de la soberanía y la movilización consciente de las fuerzas democráticas y populares. La paz con justicia y dignidad solo será posible con el pleno respeto a la voluntad de los pueblos. La verdad, Pablo, que este es un comunicado, un pronunciamiento en tiempo oportuno que tiene todos los elementos que desde las ciencias sociales, desde el criticismo, nos corresponde a los intelectuales y académicos de la América Latina. Y ese llamado que hacen en ese pronunciamiento a la unidad en las movilizaciones, pero también a los pronunciamientos y al llamado ante los organismos internacionales que están para dirimir estas controversias y estas agresiones, tengan que asumir inmediatamente el rol que corresponde. Hoy entendemos, domingo, que va a haber un Consejo de Seguridad, una reunión del Consejo de Seguridad permanente. Esperemos que así sea, que no sea para mañana, lunes, sino que sea hoy mismo, domingo, porque urge. Esto sienta un terrible precedente, lo que dice el comunicado, y como tú expresaste al inicio del programa. Tuvo alguna dificultad nuestro invitado con la señal. Esperemos que se pueda conectar en algún momento. eh, Marca realmente una situación muy compleja, no solamente para la República Bolivariana de Venezuela, sino también para toda la América Latina. Lo que está en situación de amenaza a la seguridad, a
a la autonomía, a la soberanía de los pueblos de la América Latina en este inicio del 2026 y en función de eh, los, eleme- los elementos, los factores que muy bien ha indicado que veníamos señalando desde los movimientos sociales y desde distintos sectores de la sociedad latinoamericana, indicando que el interés que tendría el gobierno de los Estados Unidos de violentar la autonomía, la autodeterminación y la soberanía de Venezuela estaba en función de el acceso a los recursos de el hermano eh, pueblo de Venezuela. Entonces, mira, decía Pablo que se te fue la señal, pero yo seguí platicando sobre el comunicado que nos va a dar pie a estos minutitos con los que vamos a platicar contigo de este momento histórico en el que estamos. Mira, esta amenaza que ya venía dándose hace unas semanas en el Caribe, no solamente a Venezuela y a Colombia, sino a todo el territorio caribeño, representa una afrenta a, a ese trabajo tesonero de generaciones de mujeres y hombres de nuestros pueblos que desde hace 200 años definimos y seguimos definiendo ser países soberanos con autodeterminación. Entonces, esa afrenta a nuestros pueblos de los Estados Unidos que se plantean una neocolonización del territorio latinoamericano, de alguna manera proclamando viejas doctrinas con nuevos elementos de estos tiempos, realmente es además de vergonzoso. Realmente los pueblos latinoamericanos tenemos que rechazar toda forma de colonización, no solamente de los Estados Unidos, sino de cualquier otra potencia extranjera. Entonces, el pronunciamiento de Claxo es muy claro en decir los organismos internacionales tendrán que definir inmediatamente la restitución, no solamente las autoridades que fueron electas por el pueblo venezolano de forma democrática, porque no puede ser posible que los Estados Unidos, sea con Venezuela, sea con Panamá o con cualquier país del mundo, definan alterar lo que los pueblos definen. Eso en primer término, y lo tengo que decir con mucha responsabilidad, el orden internacional público, el derecho internacional público no puede ser amenazado ni por los Estados Unidos ni por ninguna potencia en el mundo. Entonces, en ese Totalmente, sentido, Rebeca, coincido con esa apreciación tuya. En la declaración que tú leíste, yo me caí unos segundos en la conexión, salí, pero seguí con atención la declaración que tú leías y tu comentario posterior. Y el comité directivo de Claxo, eh, muchos centros miembros de Claxo también, todos los centros de Venezuela, pero también de otros países. Y muchos grupos de trabajo también se han pronunciado en este sentido de defender no solo la soberanía, no solo la posibilidad de autodeterminación de los pueblos, el no injerencismo, la no intervención justamente de una potencia extranjera, por supuesto condenando y rechazando el ataque militar y la agresión militar que sufre, como tú misma dijiste, no solo Venezuela, sino todo el Caribe, inclusive Centroamérica, y que es parte de una escalada regional, ¿no? Porque Panamá lo ha vivido, lo vive todavía con las presiones que sufre, pero lo ha vivido cuando Estados Unidos intentó arrebatar el canal. De Panamá, digo ahora, hace pocos meses, no hablo de la intervención que tuvo Panamá a inicio de los años 90, que también fue una intervención, por supuesto, sangrienta, ¿sí? Sino hablo de hace pocos meses cuando Marco Rubio fue a Panamá y casi, bueno, que obligó o pretendió obligar, creo que lamentablemente en parte
digamos, logrado, ¿no? Digamos, obligando al gobierno panameño a Acceder, subordinarse, a doblegarse, claro, a ceder, a romper contratos que tenía con otras inversiones, con otros países y a ceder, digamos, el control de el canal a Estados Unidos, ya no mediante una intervención militar territorial directa, sino a través de presiones diplomáticas, comerciales, políticas, amenazas y bravuconadas. Pero también Colombia, Brasil, México han vivido presiones que vulneran soberanías, amenazando, por ejemplo, el presidente Donald Trump, amenazando al gobierno brasileño o colombiano que si tomaba tal o cual medida en su sistema judicial de juicio y de penalización de expresidentes o de políticos que han cometido delitos en esos países, bueno, que si eso sucedía iba a aplicar sanciones, la presión y el hostigamiento que permanentemente realiza el actual gobierno de Estados Unidos contra México, intervenciones políticas también y en los presiones procesos para electorales, intentar, claro, torcer procesos electorales como el reciente en Honduras, como el de hace unos meses en Argentina, inclusive en Chile, en Bolivia también, es decir, bueno, en Ecuador, en Perú, es decir, todos los países de la región, bueno, el criminal bloqueo a Cuba que continúa y que ha recrudecido en los últimos tiempos. Es decir, esto es parte de una escalada contra América Latina que creo que en ese sentido, por supuesto, que hay que rechazar la agresión, el ataque militar a Venezuela, pero también hay que saber que no van solo por Venezuela, no van solo por el petróleo venezolano, como Donald Trump de forma correcto. descarada y sin ningún doblez y sin ningún matiz y sin disimularlo, lo dijo en su conferencia de prensa, que estas agresiones militares y la eventual ocupación militar de Venezuela, porque no la descartó para nada, va a ser pagada, o sea que los costos van a ser pagados con el petróleo venezolano, es decir, descaradamente dice que se va a apropiar de los recursos de otro país, de un país soberano, violando cualquier norma básica del derecho internacional. Por eso yo decía que tiene que ver con defender la región, tiene que ver con una defensa estratégica, tiene que ver también con la soberanía, con la democracia, con la integración regional, pero también hay que decirlo, hoy en día hay que eh, eh, demandar, hay que exigir el cumplimiento del derecho internacional. La propia Claro. presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo esto viola, y es así, viola la Carta de las Naciones Unidas por una intervención unilateral, sin ningún tipo de acuerdo de ningún organismo colegiado ni multilateral, sin haber pasado por el Consejo de Seguridad, sin realmente causas que ameriten esta agresión y este ataque. Y entonces creo que es necesario pronunciarse con firmeza, es necesario pronunciarse con, digamos, con determinación, ¿sí? Porque, bueno, aquí está en juego y está en peligro, creo que todo el continente latinoamericano y caribeño, tanto Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, Mesoamérica, ¿sí? Todas las regiones están realmente hoy en peligro si esta doctrina Monroe revisitada, si esta cuestión de América para los americanos que justifica cualquier intervención prevalece, ¿no? Aquí también es interesante poder pensar que hay una experiencia latinoamericana de defensa de la autodeterminación, defensa de la integridad territorial, de defensa de su soberanía tanto lo que tú mencionabas del pensamiento, de la acción bolivariana, ¿sí? Esta agresión militar contra Venezuela se da a inicio de 2026, donde se cumplen, tú misma lo dijiste al Mm. inicio, 200 años del Congreso Anfictiónico, ¿sí? Celebrado en Panamá en 1826. De hecho, va a haber actividades que Claxo también va a impulsar junto a los centros panameños en torno a estos 200 años y también hay que recordar que hay doctrinas
digamos, acuñadas por diferentes países latinoamericanos. Cito solo dos, que es la doctrina Estrada, que la presidenta Sheinbaum citó para México, y la doctrina Drago, ¿sí? Que justamente la doctrina Drago se formuló a inicios del siglo XX, Así es. condenando un bloqueo europeo a Venezuela para cobrar deudas, ¿sí? Y ambas doctrinas defienden la autodeterminación de los pueblos, defienden la integridad territorial y defienden la ilegalidad o denuncian la ilegalidad de cualquier maniobra unilateral. Por eso creo que hay que ser bien firmes y bien contundentes. Estados Unidos está vulnerando soberanías, está vulnerando el derecho internacional, está queriendo dirimir cuestiones internas. Es un año electoral en Estados Unidos y Trump, como tiene poco para mostrar o casi nada en su política interna, está queriendo mostrar supuestos éxitos en su política de agresión externa, ¿no? Con la flota desplegada en el Caribe y ahora con este ataque militar, con esta agresión militar, secuestrando a un presidente. Creo que aquí también hay que separar, Rebeca, y es importante porque muchos quieren mezclar ambas cosas. Hay que separar la opinión que se pueda tener sobre Nicolás Maduro y su gobierno, ¿sí? De la agresión y el ataque militar unilateral que no tiene ningún tipo de justificativo ni ningún tipo de atenuante. Sí, creo que el repudio y la condena al ataque tiene que ser absoluto. Tenemos que, desde redes como Claxo, sí, tenemos que poder volver a pensar, tú lo decías, volver a pensar conceptos como soberanía, como democracia, como integración regional, sí, para posicionar a la región de una manera estratégica en esta reconfiguración multilateral del mundo y también saber que estas agresiones que comete Estados Unidos son sin duda gravísimas, se han llevado más de 40 vidas en Venezuela, ¿sí? Ahora hace pocos días este ataque, ¿sí? Además de vulnerar cualquier derecho y cualquier principio, generó o asesinó a más de 40 personas en Venezuela, documentadas. Y entonces, digo, esto tiene que llevarnos a un repudio fuerte, ¿sí? A un Mundial, así repudio es. eh, 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 realmente absoluto, pero también tiene que llevarnos a poder pensarnos como región estratégicamente, ¿no? A poder, digamos, posicionarnos como región en esta reconfiguración del mundo, como decía, donde acciones unilaterales como la que está cometiendo Estados Unidos muestran en realidad debilidad. Sí, a esto iba antes. O sea, parece que Estados Unidos está como recomponiendo su poder cuando en realidad Mm, Estados Unidos está en declive y estos así son es. como reacciones, como estertores, ¿sí? De una reacción ante el avance y la emergencia de otras potencias, de otros polos de esta multilateralidad del mundo, ¿sí? Por ejemplo, el bloque de los BRICS y tantos otros, potencias como la India, como China, continentes como África, como Asia, que están, digamos, emergiendo o que están creciendo, y el mundo atlántico, con Estados Unidos a la cabeza, está en decadencia, en retroceso, y estas son maniobras también para intentar rapiñar lo que pueden, lo que les queda, en una situación que en perspectiva sin duda es de debilidad. Por eso digo que la región tiene una oportunidad. América Latina, el Caribe, tenemos una oportunidad y como intelectuales, profesores, profesoras académicas, también como activistas y militantes de América Latina y del Caribe, tenemos una responsabilidad ética, una responsabilidad política, una responsabilidad intelectual para poder llevar adelante este proceso de posicionamiento y de recomposición del lugar de América Latina en este mundo con una geopolítica en acelerada transformación, Rebeca. Mira, y me quedo con esto último que acabas de decir. Esto hay que verlo también en el sentido de una oportunidad para eh, reflexionar sobre el modelo democrático que tenemos
las formas en que ese modelo democrático permite o no la participación efectiva de las grandes mayorías de los sectores sociales, en realidad creo que es una oportunidad para redefinir los modelos democráticos que tenemos en toda la América Latina y también las formas en que nos relacionamos no solamente con los Estados Unidos, sino con el resto del mundo. Es la oportunidad para que redefinamos las reglas del juego. No puede ser posible que siga habiendo, después de 70, 80 años, en que se ha definido las reglas del juego en función de la economía y que la sociedad ha estado postergada por 80 años. Hombre, si realmente en este 2026, en este escenario en el que nos encontramos, de una vez por todo definimos como humanidad, poner de vuelta a la humanidad en primer término, creo que de eso se trata este momento en el que estamos, ¿cierto? Totalmente de acuerdo, Rebeca, perdón que estaba silenciado. Totalmente de acuerdo, Rebeca. Creo que de eso se trata este momento, esta coyuntura en la que estamos, en la que es necesario, con una perspectiva profundamente ética, profundamente política, con una profundidad también intelectual, proyectar sí, esta dimensión humana, esta dimensión de pensamiento crítico, transformador, y entonces desde el presente también construir, bueno, cuál es el mundo que estamos queriendo, digamos, construir, que estamos queriendo colaborativamente poder formar para ahora y para los próximos años. Creo Y que para hay los un próximos. desafío, exactamente, creo que hay un desafío fuerte de, bueno, cuál es el mundo que estamos prefigurando, ¿sí? Y eso creo que es importante tenerlo muy en cuenta porque las acciones de ahora y la posibilidad de una condena fuerte ahora y de un freno a este injerencismo, a esta avanzada y Intervencionismo, esta sí. escalada militar, la respuesta firme también va a ser la base para la región que tengamos en los próximos años. Si van a ser una región inestable, caótica, como quiere Estados Unidos, como quiere el actual gobierno de Estados Unidos, si va a ser una región donde se vulnere la declaración de región de paz que emitió la CELAC en el año 2014, sí, a 12 años de esa declaración, cuando América Latina, el Caribe, construyó trabajosamente la Claro, paz, claro. desactivando conflictos que había en la región, y esta declaración de región de paz y desnuclearizada fue una declaración muy importante que la CELAC emitió en 2014. Bueno, a Y que partir de tenemos ahí que entonces, respaldar, seguir respaldando. exactamente, exactamente, no podemos permitir que desde afuera, desde una potencia externa, se quiera reinstalar o reinstaurar la guerra en la región. Entonces creo que es fundamental esta defensa y este freno que le podamos poner para el presente de Venezuela, de la región, y para la proyección de los próximos años, Rebeca. Y para eso, por supuesto, Claxo está allí. Claxo está trabajando día a día desde la producción de conocimiento, desde la investigación, desde la profundización de los análisis, y también, por supuesto, desde la intervención y la incidencia pública, Rebeca. Y sé que contamos contigo, contamos con este espacio para eso, y por supuesto yo Claro como que director sí. ejecutivo, llevando adelante, impulsando estas iniciativas y estos procesos. Así que... Mira, Bueno, es un antes de ir, 2026 que empieza bien movido, bien desafiante, y bueno, sí. estaremos a la altura de esos desafíos sin duda. Pablo, antes de irte, quisiera aprovechar para hacer la invitación y que en eso está tanto Claxo y la Asociación Centroamericana de Sociología, la ACAS, de la cual formo parte de la junta directiva actual. Para hacer la invitación a partir de este momento, Pablo, tenemos un compromiso en este 2026 en Río de Janeiro, en la última semana del mes de julio, con la Asociación Latinoamericana de Sociología, ALAS, porque creo que es un escenario donde va justamente a confluir los intelectuales, las intelectuales de nuestro país, las académicas y los académicos
para hacer estas discusiones, Pablo, justamente estas discusiones del momento en el que estamos y de cuál es el proyecto para la América Latina, el Caribe, la Via Yala que queremos y del sur global que queremos a partir de este momento. Entonces, sin duda alguna, debemos hacer el esfuerzo todas y todos por confluir a ese llamado en Río de Janeiro. ¿Te parece, Pablo? Totalmente, Rebeca. Me uno a ese llamado desde Claxo, sabiendo que también ACAS tiene el desafío y está emprendiendo el camino hacia su congreso en 2027. Pero antes, en la última semana de julio de este año, como tú misma dices, nos encontraremos en Río de Janeiro, en el Congreso de ALAS, de la Asociación Latinoamericana de Sociología, donde Claxo sin duda participa. Y allí será un espacio no solo de confluencia, de encuentro y de construcción colectiva, sino también de propuestas y de posicionamiento, ¿sí? Desde las ciencias sociales, desde las humanidades, desde las artes, para, bueno, digamos, justamente seguir eh, eh, contribuyendo a estos procesos que hoy estuvimos comentando, procesos que tienen que ver con resistencias, procesos que tienen que ver con poner freno, con repudios, con rechazos, pero también procesos que tienen que ver con profundización de análisis, profundización de estudios, investigaciones y con elaboración de propuestas entonces superadoras, querida Rebeca. Claro que sí, nos vemos por allá en Río de Janeiro. Quizás nos encontramos antes porque el compañero Breno Bringel, que es el coordinador de ese congreso allá en Río en finales de julio, va a estar por acá en Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo para ir en avanzada sobre las temáticas, las muchísimas temáticas que, como digo, van más allá de la inteligencia artificial y de otras situaciones que también son parte de esta sociedad compleja en la que estamos, pero que tenemos que también redefinir la forma en que nos vamos a relacionar en adelante desde la política, desde ese arte del poder en el que todas y todos tenemos que tener una mayor participación sí o sí a partir de estos tiempos, ¿no? Entonces, esas discusiones importantes las tendremos allá en Alas y allá nos encontramos, Pablo. Un abrazo, gracias por estar en el primer programa del 2026. Nos vemos en este año, Pablo. Chao, chao. Excelente, Rebeca. Muchas gracias a ti, a todos los que están escuchando y nos seguimos viendo este año sin duda. Gracias. Bye. Sigo yo por acá en el programa, sí, saludando al compañero Breno Bringel, que va a estar con esa tarea importantísima de esa construcción, de ese gran encuentro que vamos a tener todas las ciencias sociales, las artes de la América Latina, del Caribe, bueno, de nuestra Via Yala. Y quizás un tanto más allá del sur global, estaremos reuniéndonos en Río de Janeiro a finales del mes de julio de este año, la última semana de julio, en ese congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, ALAS, que viene de haber tenido un congreso muy importante, con muchos compromisos y la verdad que con muchas propuestas de investigación y también de construcción de pensamiento que tuvo ALAS en República Dominicana. Entonces, bueno, seguimos el programa. Les dije que a partir de este año vamos a volver un tanto con el formato que teníamos en los inicios. Iniciamos con el pensamiento de la semana, luego algunos anuncios importantes del programa que lo hicimos, que íbamos a cambiar el formato a partir de hoy. Y también la presentación del invitado, el desarrollo del tema de la semana. Tengo a Edith, no Edith. Y luego tenemos otros tres segmentos del programa que serán el poema de la semana, los conceptos de la semana y noticias, que será la última parte del programa. Entonces, pasamos a el poema de la semana, que por allí elegí un poema muy cortito, pero muy significativo, que tiene que ver con este momento actual de esa recolonización que pretenden los Estados Unidos a el continente latinoamericano
a nuestra región latinoamericana y que no es posible. No será posible porque los pueblos de esta región hemos definido defender sí o sí la soberanía y la autodeterminación nuestra. Y escogí unas pequeñas líneas de un poema de Diana Morán. Diana Morán, una poeta panameña que una, realmente una escritora panameña que representa a esa mujer de formación política e ideológica que defendió su pensamiento, el derecho de las colectividades a construir sus formas ideológicas, más allá de las formas ideológicas dominantes de las oligarquías de nuestra región latinoamericana de esos tiempos. Diana Morán nació en 1957 y murió en 1987 en el exilio. eh, Siempre entendiendo que no habría vida sin libertad y defendió la libertad de pensamiento, su libertad de pensamiento hasta su muerte. Y este es un pensamiento, este poema, estas líneas de este poema que definí, que decidí, dicen tirados al aire. Requisaron los ojos, las uñas, los cabellos. Esposaron la lengua, los libros, la madre. Y como entre las argollas el puño se multiplicaba, errados, desnudos, sin pasaportes, nos tiraron al aire. La libertad no puede ser eh, limitada, constreñida, no puede ser reprimida y jamás podrá ser borrada, eliminada de aquellos y de aquellas que comprenden el significado que para la humanidad tiene el ser libres. Así que hoy decidí iniciar con un poema de Diana Morán. La próxima semana el programa estará dedicado a, obviamente, a nuestra fecha insigne de la construcción de la nacionalidad panameña y de nuestra identidad, que fue ese hito de la lucha patriótica, de la gesta de enero de 1964, de los días 9, 10 y 11 de enero de 1964, que marcaron un antes y un después en la vida política, social, económica, cultural y sobre todo moral de nuestro país. La próxima semana el programa estará enmarcado la temática en la gesta heroica patriótica de enero de 1964, primer año que no estará con nosotros en vida, pero sí en la memoria colectiva, el comandante Marco Antonio Fenton Achurra, que falleció en octubre del año pasado. Entonces, en esta última parte del programa, me corresponde, el programa tendrá a partir de este año 50 minutos, porque me parece que en 50 minutos podremos abarcar, y bueno, cuando se extienda un poquito no pasará nada, pero la idea es que sean 50 minutos. Ahora me toca los conceptos de la semana y elegí algunos conceptos para desarrollar. Empezar, por supuesto, por mi disciplina, la sociología. Un poco hay que repasar estos conceptos para entender los momentos en los que nos encontramos y por qué reeducarnos y desde distintos mecanismos, no solamente a través de la educación formal, sino también de la educación popular, podremos entender eh, los mecanismos para la transformación de esta realidad que hoy nos oprime, que hoy nos limita, que hoy nos imposibilita a una buena parte de la humanidad y sobre todo del sur global a una existencia plena.
La sociología es una ciencia social que estudia la sociedad humana, sus interacciones, cómo nos, cómo interactuamos hombres y mujeres desde las diversidades, las estructuras que hemos construido, que hemos co-creado socialmente, desde los modelos distintos de sociedad que nos planteamos. Los modelos, sí, de la modernidad, pero también coexisten otros modelos sociales que deben ser reconocidos como lo son los modelos de los pueblos originarios, de los grupos indígenas, de nuestros hermanos en Panamá. Tenemos 7 pueblos, pero en la América Latina tenemos muchísimos pueblos con sus culturas, con sus identidades que deben ser parte ya no de una cultura hegemónica, sino de una pluricultura. Hacia allá debemos encaminar nuestro pensamiento colectivo, nuestro accionar colectivo, nuestras emociones y sentimientos colectivos. La sociología estudia los comportamientos colectivos, esos que también son distintos, ¿verdad? En función de los grupos a los cuales pertenecemos y esos procesos y esos cambios que se producen en cada una de esas colectividades. Cada una de esas colectividades generarán dinámicas colectivas coexistenciales que denominan la sociedad que somos. Una sociedad pluricultural, pluriétnica, diversa. Con intereses comunes, sí, podemos tener intereses comunes, pero que tienen que estar fundamentados en el respeto y que ello solo es posible entenderlo a través de una educación que sea respetuosa de esas diversidades, una educación en la interculturalidad, una educación en la pluriculturalidad, una educación que rompa con ese control hegemónico de los valores, esos denominados todavía universales, que provienen de un grupo particular, hegemónico, que no puede seguir siendo la construcción, la estructura de las sociedades del siglo XXI y en este inicio del segundo cuarto de este siglo XXI tenemos que hacer el cambio, esa transformación, aquellos que estamos y aquellas que estamos en este ámbito tan fundamental para la vida en sociedad que es la formación de los conocimientos, de los saberes, em, de la cultura en general, que como digo, no es una cultura, sino que es múltiples culturas. Entonces, es el momento, sin duda alguna, y que lo vengo expresando desde que inicié este espacio comunicacional, ya hace 5 años, ahora iniciamos el quinto año formal. Hubo unas expresiones previas a la periodicidad, pero estamos en el quinto año de la periodicidad de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, educar para transformar. Esta es una frase, educar para transformar, es una frase seleccionada para este espacio porque rompe con aquellos que vienen de las teorías de la educación formal, contemporánea, moderna. Educar para transformar viene de la educación popular, que no solamente viene de la pedagogía, sí, entendida y extendida, si se quiere, por Pablo Freire, sino que viene de mucho antes, de José Martí, del profesor, el maestro, el consejero de nuestro libertador Simón Bolívar, Simón Rodríguez, y de el siglo XIX latinoamericano. Ya se venía construyendo esa educación no formal que no venía de la Europa clásica,
con las estructuras propias de colonización, ¿verdad? eh, Imprescindibles para ese mecanismo de dominación colonial eh, que tendría Europa en nuestra América. Entonces, aquellos pensadores y pensadoras del siglo XIX, acá tuvimos una educadora popular en el siglo pasado, eh, y muy importante, bueno, mi madre también, Esther Orobio, eh, de Yanis, Terorobio William de Yanis, fue una educadora popular nata, porque entendió que a través de la educación en las artes, es decir, del teatro popular, podría construirse en pensamiento colectivo, podría construirse los saberes identitarios de nuestros pueblos en las comunidades, en los barrios. Ese teatro popular, ese teatro social fue el teatro que por 60 años, por 6 décadas, llevó a cabo mi señora madre. Y así como ella, Felicia Santizo, esta gran mujer que no solamente a través de la educación popular, llevó los saberes a todos aquellos y aquellas niños, niñas, adolescentes que el sistema no podía, el sistema educativo formal no podría incorporar por las limitaciones de todo tipo en esas décadas de los 60, los 70, pues lo hizo a través de la educación popular, no solamente en Panamá, sino Panamá, de Colón y otros terruños de nuestro istmo. También lo hizo con la Revolución Cubana en distintas provincias de la hermana República de Cuba, esa grande también, Felicia Santizo. Entonces, la educación popular es un enfoque pedagógico, participativo, crítico y por sobre todo inclusivo. Maestro, la maestra, profesor, la profesora, son parte de una estructura no vertical, sino de una estructura pedagógica participativa horizontal con un aprendizaje de ambas vías. No es unidimensional, sino es pluridimensional, que está inspirada en la necesidad de emancipar y de transformar las realidades sociales de nuestros pueblos. Esas realidades que no nos permiten desarrollarnos integralmente, esas realidades que la economía impone a la sociedad, imponen a lo moral, a lo social, a lo político, los mecanismos, los dispositivos del qué hacer y cómo hacer. En realidad, la educación popular lo que nos permite es entender a profundidad esa necesidad de conectarnos con la madre tierra, con la naturaleza, eso que nunca han perdido los pueblos originarios, pero que sí perdimos en las sociedades modernas y que hay que reencontrar esos saberes y esas experiencias que nos permiten entendernos a nosotros mismos, a nosotras mismas y en la realidad, en el entorno en el que nos encontramos. Entonces, permite también entender en respeto a la educación tradicional dominante como una forma de coexistencial, una forma coexistencial de saberes de aprendizaje que nos permiten conocer ese todo, pero que es la educación popular la que nos permite generar conocimientos dialógicos que no van de una vía solamente, sino que nos permite siempre, permanentemente, en todas las etapas de la vida, desde las niñeces, las adolescencias y en nuestra etapa adulta, participar de los saberes, de la construcción de los saberes y de los accionares, que no vamos por imitación, que no vamos por subordinación, sino que formamos parte de esa transformación en la cual en la vida colectiva
todos y todas en esencia participamos, pero que lo hacemos de una forma consciente. Entonces, la educación popular tiene que ser sí o sí una parte integral de las formas en que entendemos el mundo hoy en este segundo cuarto del siglo XXI y va a ser parte consustancial, como lo fue en el inicio del programa, de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, Educar para Transformar, va a ser parte esencial del carácter político y del carácter transformador que buscamos desde este espacio de comunicación. Esos son los dos conceptos de la semana. En realidad tenía un tercero y creo que tengo el minuto para incorporarlo porque cabe en función de lo que sucedió en el día de ayer y que seguiré tratando en los programas sucesivos con mis invitados porque hay un punto de inflexión ayer 3 de enero de 2026 que va a marcar sí o sí la redefinición de los pueblos de la Via Yala y de los pueblos del sur global sobre qué clase de soberanía, de autodeterminación queremos para nuestros pueblos. Frente al hegemón intervencionista, invasor de los Estados Unidos, del norte de nuestro continente, y de cualquier otro invasor. ¿Y cuáles son las libertades que realmente nos planteamos en nuestro derecho inalienable de decidir con quién tenemos relaciones económicas, con quién tenemos relaciones políticas, con quién tenemos relaciones sociales y culturales, y nadie nos puede imponer, eh, como ha pasado en la actualidad con el gobierno de turno en Panamá, el que suspendamos, interrumpamos y increíblemente, porque hay que utilizar el término, cortemos las relaciones que teníamos por más de 170 años de cultura con la China, con la República Popular de China, más allá de lo que puedan decir los detractores de China. China no ha invadido ningún país en el mundo, como no ha invadido a Panamá y sí lo han hecho los Estados Unidos en muchas ocasiones, en el siglo XIX y en el siglo XX, y bueno, ya vamos en el siglo XXI y ya han definido invadir nuevamente, a pesar del 31 de diciembre de 1999. Los distintos gobiernos que han sucedido pues invasión han sido amanuenses y subordinados, lacayos de los Estados Unidos, pero este actual gobierno, vaya, ha entregado a nuestro país al invasor. Pero tendremos que tener la disciplina, la coherencia y la determinación, los intelectuales, los académicos, las académicas, el movimiento popular organizado, las organizaciones no gubernamentales, que ahora le cambiaron la denominación, pero para todos los efectos es lo mismo. El pueblo, que es el soberano, tendrá que decidir el destino de nuestro país indistintamente del gobierno de turno es entregado a los Estados Unidos, gobierno antipatriótico, un gobierno sionista, fascista, que no respeta la historia, que desprecia la historia. Hoy decimos con claridad desde este espacio, desde la libertad que nos da el intelecto y desde la libertad que nos da la emancipación de mujeres de este siglo XXI y de nuestras antecesoras, que tendremos la libertad en este espacio de comunicación, que además está pagado por quien brinda este espacio, que es la consultora Yanni Orobio Asociados y las organizaciones que son partícipes de este espacio, la Compañía de Arte Popular y Pensamiento Crítico Esther Orobio Williams de Yanis, el Esther Orobio Fútbol Club, la Asociación de Sociólogos y Sociólogas egresados de la Universidad de Panamá, de la cual orgullosamente soy actualmente la presidenta hasta el 2028, enero del 2028. Y también
tengo que decirlo, está incorporado en este esfuerzo porque entendemos la necesidad de generar espacios de confluencia colectivas, aquel Frente Panamá Soberana, el FPS, que fue creado en 1997 por mi mentor, mi, mi padre putativo, el doctor Humberto Ricor, que hoy rindo en este primer programa tributo a mi maestro, Humberto Ricor, y entiendo el por qué vengo en una dinámica desde el año pasado eh, entendiendo que el Frente Panamá Soberana, que sigue estando activo, al cual pertenezco, tendrá que tener la responsabilidad de asumir roles eh, en algún momento, en el momento que la historia así lo designe. Entonces, eh, me voy en el programa de hoy con ese tercer concepto que elegí en función de las realidades que marcan la revolución social y política de los pueblos de la América Latina, de la Avia Yala y del sur global, a partir de esa afrenta que sucedió ayer en la hermana República Bolivariana de Venezuela. El imperialismo yanqui tendrá que ser condenado en las instancias multilaterales que corresponden en Naciones Unidas y en todos los espacios de la vida en sociedad del siglo XXI. Nunca más el imperialismo estadounidense someterá a ningún territorio latinoamericano. Y el tercer concepto de la semana es las ciencias políticas. Son una disciplina de las ciencias sociales y del derecho que estudia la teoría práctica de la política y analiza el ejercicio del poder en los sistemas de gobierno, en las políticas públicas, pero en este marco, en la lucha por el poder de la hegemonía global de los pueblos del mundo, que hoy simplemente la humanidad ha definido que no será nunca más un poder unipolar. Hemos definido las sociedades del siglo XXI, la multilateralidad y que existirá a partir de ya y después de ayer, 3 de enero de 2026, se constituirá el mundo entero en un mundo global multipolar. Indistintamente de quienes se resistan, la humanidad ya decidió que a partir de este siglo, este segundo cuarto del siglo XXI, la multipolaridad en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural y moral, será el nuevo mecanismo para el entendimiento de la humanidad de este siglo XXI. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Este fue el programa 1 de la semana 1 del año 2026 de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, Educar para Transformar.